Rafael puede hacer otra pregunta. Dice, ¿y qué pasa con las personas que por cultura, nacimiento o cualquier circunstancia tienen otra creencia, otra guía? Y son personas que sin conocerlo, sin proponérselos, siguen los mandamientos, lógicamente que aman a su Dios sobre todas las cosas. Bueno, tenemos también por aquí una pregunta de nuestra hermana Namin, la vamos a responder después de esta. ¿Qué pasa entonces con los que nacen en otras culturas? La Biblia dice en el Romanos capítulo 1 y capítulo 2 que Dios se ha revelado a toda la humanidad de todas las maneras habidas y por haber desde el principio del tiempo. El cristianismo realmente solamente tiene 2000 años sobre la tierra y faltan 4000 años de historia que no han sido tocados por el cristianismo en el pasado. Sin embargo, la Biblia dice que ningún ser humano tiene excusa porque a todos los seres humanos Dios se les reveló de alguna manera. En ese contexto, no importa, Rafa, en qué cultura haya nacido la persona. No importa qué creencia local tenga la persona en cualquier época de la historia humana o en cualquier continente, país, población o tribu indígena, no importa. A ese individuo en algún momento de su vida, Dios, el Dios verdadero, se le manifiesta, se le revela para que esa persona tenga conciencia de Dios y reciba de parte de Dios la revelación de quién es el Creador, se postra a sus pies y lo adore. ¿Cuál es el problema que sucede repetidamente y que sucede aún en el cristianismo? ¿El problema cuál es? La concepción o la percepción que el individuo tiene de la revelación de Dios. Entonces, si Dios se les revela, ejemplo, se les reveló a los egipcios hace muchos años como el sol de justicia, que es Jesús. Entonces, los egipcios lo interpretaron como el sol y se postraron a adorar al sol, no a Dios, sino al sol. Otros por acá, Dios se les manifestó en algún momento, como lo hizo en el desierto con la serpiente de bronce de Moisés. Y entonces estas culturas no adoraron a Dios, sino a la serpiente o al dragón. Por situaciones de las concepciones personales. Entonces cada cultura idealiza y enmarca a Dios según sus conceptos humanos y hacen de esa revelación pura y perfecta de Dios, hacen un ídolo. Y a ese ídolo le llaman su Dios. Y a ese ídolo se postran. Y cuando el hombre hace eso, Dios se enoja y los entrega, dice Romanos capítulo 2, al error. Los entrega a pasiones desvergonzadas, a pasiones horrendas, para que se pierdan en el pecado y en la maldad, porque Él aborrece sobre toda manera que se haga imagen de Él en la tierra. Él no quiere que ninguno de nosotros tenga una imagen de cómo es Dios. Y decía ahorita que aún pasa en el cristianismo, porque el cristianismo Dios se le ha revelado también en el posterior tiempo, y el cristianismo lo único que ha hecho día tras día es hacer una imagen de Dios. Lo pintan doble, lo pintan triple, lo pintan trinidad, lo pintan unicidad, lo pintan de una forma y de la otra, haciendo del Dios verdadero una imagen, y a esa imagen le llaman: este es mi Dios verdadero. Y por eso es tan peligrosa la teología de la Trinidad, es tan peligrosa la teología de los 4, de los 5, de los 6, de los 2 y de los 1, porque estoy haciendo del Dios verdadero una imagen que mi mente pueda concebir, que mi mente pueda entender y decir: este es mi Dios. Cuando Dios no es así, cuando Dios lo llena todo y es todo en todos. Entonces, todas estas culturas que nunca han conocido la manifestación perfecta de Dios como Jesús, que es Dios hecho carne, cuando ninguna cultura ha logrado conocer esa manifestación clímax de la revelación de Dios, no la ha conocido, aún así no tiene excusa, porque a cada cultura y a cada individuo a nivel personal, en algún momento de la historia de su vida, ese Dios que para nosotros hoy es Jesús, se les reveló y se les manifestó de una forma que para ellos era indiscutible, que tenían que humillarse, postrarse y adorar. El problema, reitero, sucede
cuando el hombre hace un ídolo de lo que Dios, de la forma como Dios se le manifiesta, y se postra ante ese ídolo y lo venera y le llama su Dios. Israel tuvo el mismo problema, y por eso dice la escritura en Éxodo, porque Israel, después de haber visto a un Dios invisible actuar y liberarlo con mano fuerte desde la esclavitud egipcia, cuando vieron el mar rojo abrirse, cuando vieron la columna de fuego y todo aquello, cuando llegaron al monte Sinaí y vieron el monte temblar, estremecerse, relámpagos, bocinas, trompetas, ellos no habían visto a Dios. Pero en algún momento de su tiempo en el valle, dijeron: hagamos una fiesta a ese Dios poderoso que nos ha sacado. Hagamos una fiesta al yo soy. Hagamos una fiesta al que es, al que era y al que habrá de venir. Vamos a hacer la fiesta. Vamos a celebrar que Él nos hizo libres. Y todo Israel dijo: así sea. Y se convocaron todos, se congregaron todos para hacer fiesta al yo soy, al Dios que los sacó de la esclavitud, al Dios que los libró con el Cordero. Le iban a hacer una fiesta, y lo primero que hicieron fue idealizar ese Dios invisible, todopoderoso, y lo metieron dentro de un becerro de oro. Entonces, para Israel fue fácil encasillar y enmarcar a ese Dios omnipotente dentro de un muñeco de oro, dentro de un becerro de oro, y el mismo sumo sacerdote proclama y dice: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y allí fue donde vino la ira de Dios. Dios se enojó porque estaban haciendo una fiesta al yo soy. Dios se enojó porque dijeron que el yo soy era un becerro de oro. Hicieron un ídolo de él y él se enojó. Entonces, la idolatría siempre está en el corazón de todo ser humano. Israel es idólatra, los cristianos son idólatras, los evangélicos son idólatras, aunque digan que no, aunque no tengan un muñeco de palo por ahí puesto. Son idólatras en el momento que enmarcan la divinidad de Dios, la enmarcan en un concepto humano. Cuando la enmarcan allí, cuando limitan a Dios para poder